lanza, en la que participa la Casa de Estudios en contra de secuestros y extorsiones virtuales. Montalberti, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Sonia, buena tarde, con el gusto de saludarte como siempre y a la orden. Bueno, pues se ha trabajado mucho, se da información, sin embargo, desafortunadamente, pues siguen presentándose los casos de secuestros y extorsiones virtuales, por lo que, bueno, pues se tienen que reforzar las medidas, ¿no? Así es, creo que esa es la estrategia porque trabajar coordinados y vinculados creo que es la alternativa hoy en día y conocer bien a bien cómo es que está operando este tipo de problemática y compartirla, porque estos sujetos se están actualizando constantemente y reinventando, y entonces a veces no nos llega toda la información a algunos de nosotros, y hoy que estamos trabajando de manera vinculada con la Fiscalía del Estado, con el área de inteligencia y búsqueda de personas y las comisarías, compartimos parte de la información y la trasladamos a campañas en nuestras escuelas. Claro, nos platica cuáles son precisamente las características de esta campaña. Las características de campaña, hoy por el momento, están compartiendo publicidad y cartelones en las centrales de autobús, en el mercado de abastos, y vamos a valorar nosotros también hacerlo en las inmediaciones de la universidad, ya sea colocando estos pósters o estos cartelones en las orillas de nuestra universidad, en los entornos o los senderos de la universidad, las zonas de convivencia escolar donde se juntan nuestros jóvenes, y compartirla al interior de la universidad y reforzarla dentro de nuestros cursos de capacitación. Nosotros tenemos una serie de cursos precisamente para evitar las llamadas de extorsión y los secuestros virtuales. Los vamos a incorporar también en la medida de lo posible a nuestros cursos. ¿Cuáles son las características de un delito como este? ¿Cómo es que atrapan a los jóvenes? Y hemos visto incluso casos ya hasta de docentes, ¿no? Sí, bueno, las llamadas de extorsión son muy diversas. Ahorita, por ejemplo, estamos pasando por una diversidad nueva en estos últimos días, donde se hacen pasar por funcionarios de la universidad y a través de inteligencia artificial clonan la voz o los mensajes, las fotografías y los intentos de secuestro virtual o de extorsión a funcionarios a través de los directorios y las llamadas de extensión. Eso es parte de eso, pero hoy en el tema del reclutamiento es diverso, desde que entras a TikToks, a las redes sociales, al internet o al WhatsApp, o incluso hay temas que hemos relacionado con conocidos del barrio que ya participan en estos grupos y reclutan o invitan a compañeros o jóvenes a participar en esto. Hay que recordar que nuestros jóvenes son muy jovencitos, tienen 15, 16, 17, 18 años, y a veces no les queda claro a dónde van. Cuando menos se dan cuenta, ya van arriba de un remolino sin saber qué están haciendo ahí arriba. Claro, ¿y cuáles serán los mecanismos entonces de acercamiento y sobre todo de atención ante la diversidad precisamente de vías que ha encontrado la delincuencia para acercarse a los jóvenes? Es crear conciencia y capacitar, comunicar y hacer campañas de difusión. Por ejemplo, en nuestros cursos capacitamos a los jóvenes de la problemática, cómo es que se llevan a cabo los secuestros virtuales, cuáles son las alternativas que se tiene para evitarlos. Por ejemplo, audios de cómo te marcan, qué te dicen, cuáles son los ganchos que se tienen, porque incluso tenemos otros. Afuera de nuestras escuelas nos hemos encontrado que en los postes cercanos, en las bardas, hay ofertas de trabajo diversas, desde guardia de seguridad o trabajar en cierto tipo de establecimiento, de comercio. Y tú puedes pasar por la escuela y quitas el número telefónico y ahí te pueden enganchar en este tipo de ofertas falsas de trabajo, que no son lo que aparentan, y los riesgos que se corre de hablar a cualquier teléfono y no estar preparados. Claro, y en este sentido, ¿cómo puede apoyar la autoridad universitaria a los jóvenes? Capacitándolos, orientándolos. Por ejemplo, te mencionaba que damos un curso donde lo damos a cerca de 70, 80 mil personas al año, pero hoy ya no nomás se lo damos a los alumnos, se los damos a los padres de familia, e incluso, por darte una muestra, le damos en un centro universitario como Lagos de Moreno, presencial al centro universitario y virtual a las sedes del centro universitario, y hoy estamos proponiendo, o lo estamos llevando a casa de manera virtual
para no únicamente dar el curso a los alumnos, sino a los padres de familia y a los abuelos, a los primos, a los tíos, porque todos son víctimas de este tipo de extorsiones. Claro, porque sí, claro, cuando se da un secuestro virtual, pues casi siempre se llama a la familia, ¿no? A los abuelos o a los tíos. Entonces no nomás secuestran al joven, al tío o al abuelo. Entonces tenemos que hacer que ese tipo de campaña de sensibilización y de concientización llegue hasta la casa. ¿Cómo sienten, Montalberti, la disposición de las familias a participar? Sí, la verdad es que sí. Hemos encontrado una excelente respuesta de los padres de familia para participar y estar prevenidos, porque es muy diverso el tema de las llamadas de extorsión, ¿no? Y hoy tenemos a funcionarios, a padres de familia incluso, a los hermanos. Entonces ya esto va evolucionando y va caminando a pasos agigantados. Por eso la urgente necesidad de actualizarse y aprender del otro. Por ejemplo, comentarte, Sonia, que formamos un Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar. Y no nomás participa la universidad en esta propuesta. Estamos invitando y están participando otras universidades como Tecmilenio, Tec de Monterrey, la Autónoma, COBAEG, CETIS, CEBETIS. Porque el tema es que todos son víctimas. Claro. Todos son vulnerables. Hace poco de la Universidad Panamericana nos hablaron por un joven que estaba siendo víctima de secuestro virtual y fue localizado precisamente con el apoyo de la Policía Municipal, la Policía Escolar. Pero la única manera es capacitar, orientar, educar. Y bueno, claro, también se establecen ya mecanismos de comunicación directa para que los jóvenes reporten cualquier situación en la que se vean involucrados, ¿no? Y que no tenga que ser el 911 o estos pues esquemas que desafortunadamente a veces terminan siendo mucho más tardados. Sí, nos comunican a nosotros de manera directa en la escuela, al maestro, al oficial mayor, al directivo o al guardia de seguridad. Y de manera inmediata lo sube a los grupos que tenemos de WhatsApp o de comunicación y nosotros nos vinculamos con la autoridad competente. Pero con respecto al 911, a 089 y a C5, nosotros en la universidad estamos pidiendo que el director del C5 del Estado o el director operativo del C5 acuda a nuestras escuelas y nos dé una charla en la medida de lo posible, de cómo opera el 911, cómo opera el 089, cómo funcionan los botones de alerta. ¿Sabe usted dónde está el botón de alerta y sabe utilizarlo? ¿Sabe dónde está un punto púrpura alrededor de la escuela y lo sabes utilizar o no? Queremos que nos capaciten y nos digan cómo utilizar estas herramientas. Pero no nomás eso, Sonia. Hoy le estamos pidiendo al gobierno del Estado y a la Fiscalía, las escuelas y las universidades, que se valore hoy que viene el Mundial y van a colocar cámaras de C5 y botones de alerta, que nos tomen en cuenta y que nos coloquen algunas cámaras de C5 y botones de alerta o puntos púrpura en las inmediaciones de algunas de nuestras escuelas donde hemos detectado puntos críticos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en la escuela, la preparatoria 2 o la 3, le coloco 3 cámaras en los puntos y esquinas dramáticas donde siempre tenemos problemas, o donde ponemos un punto de alerta para que los jóvenes sepan utilizarlo a un punto púrpura? Eso es lo que estamos pidiendo hoy al gobierno del Estado, que hoy que viene el Mundial valoren la posibilidad de colocarnos cámaras, botones de alerta y puntos púrpura en las inmediaciones de nuestras escuelas, sobre todo las más críticas. ¿Cuáles son precisamente las zonas en las que hay más preocupación? Donde tradicionalmente, a través de los años, según la información que tenemos desde el 2010, con nuestras estadísticas, la preparatoria 2, la 3, el tecnológico, un índice muy alto, el tecnológico de la Universidad de Guadalajara, la prepa 6, por mencionar algunos, la prepa 4 anteriormente nos daba muchos problemas, lo hemos bajado, la prepa 9, por ejemplo. Que son zonas densamente pobladas, además, curiosamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de la periferia. No, y además, por ejemplo, el CUSEI tiene una población de 35,000 o 40,000 personas. Es muy alto, ¿verdad? Claro. Imagínense, en 42 hectáreas, rondan cerca de 35,000 o 40,000 alumnos todos los días.
es un tema muy complicado, pareciera sencillo, pero es muy complicado. Claro, y bueno, como siempre, Montalberti, el llamado a todos a estar atentos a nuestros jóvenes, incluso pues quienes viven en las inmediaciones o quienes los ven transitando y se dan cuenta que tienen un problema, hay que apoyarlos. Es el sector de la población que desafortunadamente se ha convertido en más vulnerable ante lo que está ocurriendo con la violencia y la desaparición de personas en el estado, ¿no? Así es, Sonia. Usted acaba de ver, por ejemplo, que rescatamos a 2 alumnos de la prepa de Toluquilla que ya habían tomado secuestrados. Sí. Una niña y un joven, ¿verdad? Y los bajamos y se han detenido los secuestradores. Hay que estar muy atentos. Por supuesto. Y a los padres de familia también hay que saber siempre dónde están nuestros hijos, ¿no? Así es, Sonia. Muchas gracias, Montalberti, como siempre, por atendernos. Al contrario, Sonia, gracias y buen día. Gracias igualmente, Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara. 1:00 p.m, 59 minutos, despedimos nuestra transmisión en el 95.9 de FM Vox, pero